Hola amigos, bienvenidos, qué gusto verlos y espero que sea para ustedes un gusto verme también aquí en esta nueva temporada del Portal del Villegas. Les cuento, estuve unos muy pocos días, 4 o 5 días en la costa. Me despertaba, desayunaba, me duchaba, jugaba ajedrez y hacía todas las funciones de la vida escuchando permanentemente el ruido del mar, que es maravilloso, respirando el aire marino. Creo que una tarde bajé a la playa así a mirar, a mojarme las patas un poco. No soy hombre de playa, la verdad, pero estar ahí, estar en la costa me gusta mucho. No voy a decir de que, como dices, me recargué totalmente las pilas. No, a esta altura de mi vida uno ya no tiene muchas pilas tampoco que recargar, pero el hecho es que fue muy, muy agradable y estuve con mi familia, toda mi familia, así que fue muy grato. Y vuelvo entonces con el ánimo de ofrecerles esta temporada lo mejor que yo pueda hacer. Desde luego estoy abierto a las sugerencias que ustedes quieran en cuanto a contenido, incluso cambios estructurales del programa, si les parece que ya hemos insistido demasiado en temas políticos, pero que son los que hay. Y para temas no tan políticos tenemos los sábados, como de costumbre, pero igual estoy dispuesto, siempre disponible para escuchar sugerencias o leer sugerencias para hacer un programa entretenido, más al alcance de todos los bolsillos, llamémoslo así, de toda clase de personas. Y naturalmente, vacaciones y todo, uno no puede dejar de darse cuenta de ciertas situaciones que se están dando, por mucho que uno se quiera aislar, le llega por un lado o por otro información, a veces pública, a veces no tan pública, sobre lo que está sucediendo en el país. Y por lo tanto me di cuenta, y ahora ya en Santiago, ya estudiando más el material que disponible, he podido constatar que es así, que políticamente lo más importante es un cierto cambio que vamos a examinar, en parte en el lenguaje, en parte en algunas conductas, en parte en algunas cosas difíciles de definir en lo que respecta a la relación del gobierno y de la derecha en general con el tema de la Araucanía. Y esto se inicia con un evento muy particular, con algunos personeros de Bópolis, que no es un partido de derecha, es un partido más bien renovado, llamémoslo, por ser fino, llamamientos a que el gobierno decretara estado de sitio en la zona de la Araucanía en virtud de situaciones que ya han llegado o sea, hace rato, la verdad, pero en fin, para estas personas que parece que son un poquitito más impermeables a las eventualidades de la vida, la cosa llegó a un nivel crítico que ya no da más, que ya es intolerable. Las quemas, las matanzas, digo, porque ya han matado a bastante gente, ¿no? La destrucción, las posturas, la desvergüenza con que se pasea ahí una organización militar que se cree ya propietaria, y quizás hasta con un poco razón, de facto, digamos, de un pedazo de Chile, reclamándolo por una causa absolutamente discutible, que es el pueblo mapuche, al cual nunca han consultado. Nunca nadie ha consultado, nunca nadie ha hecho una encuesta completa, maciza, con muchas preguntas a estas personas que se declaran o son de una forma u otra heredero, descendiente, o tienen apellidos mapuche, y de algún modo la gente de la CAM los mete a todos en el paquete del pueblo mapuche. Nunca se ha hecho esa consulta ciudadana, a pesar de tanto que se habla de la democracia en las consultas ciudadanas, pero nunca se ha consultado al llamado pueblo mapuche sobre estas materias. Pero las cosas llegaron a un extremo, están llegando a un extremo hace rato en realidad, que pidieron estado de sitio. Pidieron estado de sitio. Ahora, ¿qué es lo que es el estado de sitio, estimadas amigas y amigos? Es un estado de excepción, hay varios, que se caracteriza porque, primero, no basta con que el presidente lo promulgue, necesita el acuerdo con el Congreso, por mayoría absoluta. Necesita el acuerdo del Congreso. Y si se impone, significa que permite
a las personas que están a cargo, las autoridades que suelen ser militares, trasladar a personas de un lugar a otro sin mayores consultas a nadie, arrestar a la gente en cualquier parte, detenerlos en su casa o en un cuartel o en cualquier parte distinta a una cárcel normal, suspender o restringir el derecho a reunión, obviamente, restringir las libertades de locomoción, o sea, de movimiento, finalmente, información y opinión. Es un Estado muy potente, pero que requiere el acuerdo del Congreso. El gobierno se negó a esto, se negó a hacer esto, en parte supongo, calculando que, suponiendo que hubieran tenido ganas en el gobierno de decretar estado de sitio, partiendo de la base que el Congreso jamás aprobaría un estado de excepción de ese tipo. Jamás. Ya lo han dicho. No lo pueden hacer. El gobierno podría, cuando inicia el procedimiento en el Congreso, mientras el Congreso se reúne y decide, puede ser un día, varios días, el gobierno puede, mientras tanto, hacerlo regir. Lo que dure ese periodo en que el Congreso discute y rechaza o aprueba. Pero, ¿eso qué clase de estado de sitio sería uno que durara un par de días? Que sería lo más que se demoraría la oposición en juntarse, no sé. A lo mejor habrían algunas maniobras en el Congreso para impedirlo, pero tampoco eso es muy factible. Podrían votar los que estén en la sala, no sé. Pero básicamente el gobierno se niega a eso, rechaza la idea y planteó una nueva estrategia. Nuevos planes. En primera instancia, uno se pregunta qué nueva estrategia puede proponer o montar el gobierno. Incluso puede preguntarse si tiene sentido hablar de nuevas estrategias partiendo de la base que no han habido viejas estrategias, no han habido estrategias realmente, no ha habido nada más allá de viajes por unas horas de autoridades de gobierno, anuncios de mesas de diálogo. No sé si eso es suficiente para calificar de estrategia, yo creo que no, pero da lo mismo. Nuevas estrategias, nuevos planes, uno se pregunta cuáles serían esas nuevas estrategias. ¿Cuáles acuerdos nacionales estaría buscando ahora? Porque una vez más ha salido el tema del acuerdo nacional. Acuerdo nacional significa acuerdo de toda la nación. Pero aquí pedir acuerdo de toda la nación cuando por lo menos una parte considerable de la nación. No sé el porcentaje. Pero pongámosle un tercio de la nación. No está de acuerdo. Se ha comprado las tesis de la CAM. Apoya a la oposición. Es de izquierda. Es progresista. Y no va jamás a llegar a ningún acuerdo con el gobierno. No ha sido capaces de ni siquiera rechazar a algunos partidos de la oposición la violencia. Entonces, ¿de qué acuerdo nacional estaría hablando el gobierno? ¿Con quién podría llegar a un acuerdo nacional? No sería nacional. Con eso se acaba el asunto. No puede haber un acuerdo. ¿Con quién? ¿Con la CAM? ¿Qué clase de acuerdo podría haber con la CAM que quiere desprender un pedazo del territorio nacional y convertirlo en un estado mapuche? Eso es un asunto en blanco y negro, es un juego suma cero, no hay posibilidades de acuerdo. ¿Acaso el gobierno podría llegar a algún acuerdo con las bandas de narcotráfico que están empezando a constituir la infraestructura económica de la región en alianza con el LACAM? ¿O con los ladrones de madera? ¿O qué? ¿Con quién podría llegar a un acuerdo? Les pregunto. Entonces, aparecería hasta este momento, hasta este punto del análisis, así lo empecé yo en mi momento en la costa, que no hay nada nuevo, que ya hemos escuchado antes las estrategias, hemos escuchado lo de los acuerdos nacionales, hemos visto a los ministros darse una vuelta por la zona, hemos escuchado esa canción, no hay nada nuevo. El gobierno sencillamente no tiene una nueva estrategia, no ha tenido nunca una estrategia. El gobierno simplemente está atado de mano. El gobierno no se atreve a actuar. Desde luego el tema de las estrategias tiene sentido en una situación en la cual hay opciones. Y hay tiempo, por la naturaleza de la amenaza, a analizar. Si usted, padre de familia,
se encuentra en una situación financiera muy delicada. Usted puede sentarse en un sillón, quizás en compañía de sus familiares o de amigos, a pedir consejos acerca de cuál sería la mejor estrategia para salir del problema. Tal vez hipotecar la casa, vender un terreno que tenía en alguna parte y que no lo estaba ocupando, pensaba construir, pero en realidad mejor vendámoslo, pedir un crédito puente para salir de los problemas inmediatos, vender la casa, vender el auto, acudir a prestamistas privados, aunque nos van a extorsionar. Son distintas posibilidades y ahí uno puede diseñar una estrategia. Dada la naturaleza del problema, tenemos un problema financiero, hay que resolverlo. Pero supóngase usted que se le está incendiando la casa. ¿Cuál es la estrategia que cabe si no tomar el teléfono y llamar a los bomberos? No hay otra estrategia, no hay otra medida, no hay otra alternativa para enfrentar las llamas que llamar a los bomberos. Pero este gobierno no quiere llamar a los bomberos. Así van las cosas hasta este momento, en este nivel del análisis, tal como lo empecé a hacer en la costa, pero hay más, en lo cual me voy a meter en unos momentos más, pero antes, por supuesto, les quiero recordar a mis estimados sponsors que han tenido la paciencia de esperarme estos días de descanso, y antes de continuar entonces viendo cuál es lo nuevo entonces de esta situación, porque hasta el momento no he hecho otra cosa que escribir lo que ya he descrito muchas veces. Antes de seguir entonces con eso, les recuerdo, amigos, que si usted tiene un problema legal civil, tiene que recurrir a Salinas y Ojeda, un buffet que usted encuentra en el sitio salinasyojeda.cl. Son especialistas en temas civiles, divorcios, con todos los problemas que eso entraña, herencias. Ya les conté, creo que antes de irme de vacaciones, que me ha tocado ver de cerca un caso de este tipo, lo de siempre. Se muere alguien y aparecen la gente a disputarse a cuchillazo lo que haya, incluso gente que no tiene nada que ver con el asunto. Hay que estar con un buen equipo. Salinas y Ojeda. Les recuerdo además los cursos de ajedrez que usted puede todavía me parece a mí que podría usted, pero puede consultarlo. Yo vengo llegando. Consúltelo en espacioajedrez.com. Hay cursos muy entretenidos. Duran 4 meses, 2 sesiones a la semana, 20 lucas mensuales. Y, por supuesto, los productos que usted conoce están todavía disponibles, el tablero, con todo lo que se necesita, incluyendo un manual para los niños, 3 licencias para entrar al sitio. Está también incluido otro producto, es el reloj digital, que también trae 3 licencias, etc. Espacioajedrez.com. Entren, estimados amigos, y vean qué pueden obtener en materia de cursos para sus niños, hijos, nietos, para ustedes mismos. Espacioajedrez.com. Y para aprender inglés online, entrenainglés.cl, una academia que tiene profesores de verdad, que saben inglés y que saben enseñar inglés. Ahora, cursos online que son muy fuertes, son muy, como dijéramos, son muy provechosos. Uno estudia mucho mejor cuando está solo frente a un computador que cuando está rodeado de gente. Entrenainglés.cl, clases online, para que de una vez por todas, amigos y amigas, muchos de los cuales han estado en alguna que otra academia, no han aprendido mucho, la verdad. Bueno, entrenainglés.cl. Y continúo. ¿Por qué el gobierno no llama a los bomberos? Esto es un tema que lo hemos conversado antes, pero me gustaría ir viendo las cosas que hemos conversado antes como una especie de repaso. El gobierno teme que las cosas de llevarse a cabo una medida más enérgica, las cosas evolucionen por el camino que la propia CAM ha planteado como, digamos, como gambito de apertura. La propia CAM se ha puesto en el terreno militar, la propia CAM se ha armado, la propia CAM ha cometido crímenes de todo orden, incendia, vandaliza, asesina, amenaza. La CAM se puso en ese territorio, el territorio de la fuerza, el territorio del enfrentamiento físico, el territorio de las armas. No es resultado de la voluntad del gobierno, no es este gobierno ni los anteriores los que, como dicen los tontos de siempre, militarizaron la zona. La militarización la llevó a cabo la CAM y la está llevando día a día con gente entrenada en Colombia, de eso ya se sabe, y con gente de esos países.
Porque este movimiento indigenista en realidad está conformado por muchos más colombianos, venezolanos, europeos y chilenos que nativos, o de los pueblos originarios. La propia CAM entró en ese terreno. O sea, no es por iniciativa de este gobierno ni de los anteriores. Pero aún así, aunque digamos no tienen la culpa de que las cosas hayan sido llevadas a ese terreno, el gobierno no quiere entrar ahí, no quiere que esa apertura desarrolle todas sus movidas hacia adelante que implican necesariamente, estimado amigo, enfrentamientos armados con derramamiento de sangre. No tiene ganas de entrar en eso, no tiene estómago para entrar en eso, teme que se le incendie todo el país, porque teme todo, teme a la primera línea, teme a la CAM, y aunque tuviera todas las razones del mundo, como las tendría, para aplicar la ley, sea quien sea que sale a la calle, o que sale a los campos, o que sale a las carreteras, a cometer violencia, sean cuantos sean, en cualquier caso el gobierno tendría y tiene toda la legítima autoridad para enfrentarlo. Pero eso no le es suficiente a este gobierno. No le basta con tener la legitimidad y la razón, incluso el deber de mantener el orden público. No se atreve, lo hemos dicho aquí muchas veces. La gente que conforma el gobierno, partiendo por el presidente Piñera para abajo, partiendo por toda la gente de la derecha, ponen por delante, como siempre ocurre, esto no es nuevo, sus intereses personales, sus negocios, su reputación, su futuro, sus carreras, lo ponen por delante de lo que le pase al país. Y por lo tanto, vacilan y retroceden cuando tienen que tomar una decisión que evidentemente es complicada y que evidentemente los pone en la primera línea a ellos. Y yo lo entiendo, todos los seres humanos, todas las organizaciones, y es cuestión de leer un poco de historia o mirar alrededor, toda persona, toda organización, todo país, toda la nación, vacila antes de dar ese paso. Nadie quiere entrar en ese territorio. Nadie quiere perder lo que tiene. Nadie quiere arriesgar nada. Todo el mundo prefiere enterrar la cabeza en la arena, esperar que se produzca un milagro, que las cosas se pacifiquen solas, que haya, no sé, que algo pase, que algo suceda, pero que ellos no tengan que poner en riesgo ni su reputación, ni su dinero, ni su pellejo, ni nada. Que lo hagan otros, nosotros no. Entonces se intenta dejar que el tiempo pase y que por último del tema se hagan cargo otros. Eso es. Sin embargo, a pesar de que el gobierno está formado por gente que dice lo mismo que decía Luis XV, el predecesor del último Luis XVI, que perdió su cabeza en la guillotina, tuvo que vivir, experimentar la Revolución Francesa. Antes de Luis XVI existió Luis XV, y Luis XV decía, après moi le déluge, después de mí el diluvio. Y Piñera y los demás dicen, o piensan, o no se dan cuenta, pero lo tienen en la mente, después de mí el diluvio. Después de mí, por último, que el país se venga abajo, pero yo voy a salir libre de polvo y paja, no me van a acusar de ser un facho, un asesino, un represor, un reaccionario, etc. Y no van a perturbar mis negocios, ni mi vida profesional, o a hacer un daño menor, me voy a lograr pasar, voy a salir raspando. Pero, aunque hay este terror comprensible y humano de enfrentar costos cuando estos costos son altos, y aunque sea necesario enfrentarlos, cuando la idea de simplemente rendirse es muy tentadora. No sé si ustedes vieron a propósito de eso. Esta película, se han hecho muchas, pero la última muy buena, con una actuación fantástica, en que Winston Churchill se enfrenta a la situación que se enfrentó Inglaterra en el año 40. Y ustedes podrán ver en la película que habían no pocos en la élite política británica que se querían abuenar con Hitler, que querían llegar a algún tipo de acuerdo, que querían salir a poco costo de la situación, que estaban muertos de miedo. Y es muy posible que si no hubiera habido un Winston Churchill, Inglaterra hubiese firmado algún tipo de acuerdo
que en el fondo era una rendición, con Hitler. Y la historia del mundo habría sido muy distinta, pero Churchill dijo que no. Churchill, con su intelecto y el poder de su personalidad y su fuerza, logró finalmente convencer, salvo unos pocos reacios hasta el último minuto, logró convencer al pueblo británico y a la élite británica, que es finalmente la que tomaba las decisiones, de... Sí, así son mis perros. No me dejan trabajar en paz. Tomaron la decisión de seguir adelante. Vamos a combatir en las playas, vamos a combatir en los cerros, vamos a combatir en las calles. We will never surrender, dijeron. Pero por Dios que es difícil que una persona, que un gobierno, que una nación llegue al we will never surrender. Es muy difícil. También hay temerosos en la oposición. No crean ustedes que todos los miembros de la oposición, especialmente de la oposición con gente con más experiencia, con más años, se compraron completa la tesis de la CAM, se compraron completa la tesis de que la militarización es obra del Estado chileno y no de la CAM, se compraron completa la tesis de que existe un pueblo mapuche que desea un territorio propio, se compraron completa la tesis de que la militarización, que la violencia es de autoría del Estado y no de ellos, de la CAM. No, pues. Hay, por supuesto, un grupo que se compró esas tesis delirantes de la CAM. Pero son gente que, más que analizarlos políticamente, entran de frentón en el terreno de la psiquiatría, porque comprar ideas tan absurdas que no soportan ni un minuto de análisis lógico, histórico. Porque, para decirlo muy simple, imagínense ustedes que fuera razonable y racional, y no solo para Chile, sino que para todo el mundo, que se tratara de hacer funcionar para atrás el reloj de la historia. Entonces, si acaso hubo un pueblo originario que fue explotado, masacrado incluso hace 400 años, a los descendientes, que ni se acuerdan, que ya forman parte de otra comunidad, que forman parte de otra historia, hay que devolverles lo que ese pueblo de hace 500 años tenía. O hace 100 años incluso nada más. Es absurdo. Es completamente absurdo, es ridículo y desde luego no es factible. Bueno. Pero hay unos que están en esa postura, silenciosamente, eso sí, por miedo, en la oposición, por miedo. Porque ya están ahí. Imagínense, voy a poner esto solamente como ejemplo, esto es un ejemplo absolutamente imaginario, no crean ustedes que estoy partiendo de hechos conocidos por mí. Imaginen ustedes que vamos a parar un poco esta transmisión, o no, seguimos a pesar de los ladrillos. Bueno, imaginemos el caso de Insulza, por ejemplo. Yo conozco a Insulza. José Miguel Insulza, un hombre razonablemente inteligente, con mucha experiencia política, un hombre leído. Es imposible imaginar que él esté de acuerdo con la CAM. Es imposible imaginar que incluso por temperamento José Miguel Insulza sea uña y mugre con la CAM. Pero ¿qué hace un hombre como él? Si ya está metido en ese mundo que es el de la izquierda, el partido suyo, el Partido Socialista, que a su vez forma parte del progresismo, que a su vez forma parte de todo un discurso de posturas que ya tienen una inercia histórica, por así decirlo. ¿Qué hace José Miguel Insulza? ¿Cómo se sale de eso? ¿Qué pasa si el día de mañana él dice todo esto es absurdo y ridículo, que tenemos una organización criminal que está destruyendo este país y hay que ponerle fin a eso? ¿Qué le pasaría a Insulza? Le pondrían fin a él, y no solo políticamente. ¿Quién sabe qué es lo que le harían? Y como José Miguel Insulza, digo que en la izquierda también hay gente que teme salirse, están como en una montaña rusa, están en el carro, va de bajada. ¿Qué hacen? ¿A dónde van? Como dicen, yo quiero bajarme de esta cuestión, yo no creo en esto. No creo que el gobierno tenga que quedarse de brazos cruzados mientras están incendiando parte del país. Entonces, ese grupo, que no sé qué porcentaje tiene dentro del progresismo, se calla. Incluso de vez en cuando los fuerzan a decir alguna cosa, digamos, que apoya la causa. Y ya ven ustedes,
el temor de la derecha, el temor de parte de la izquierda, y tenemos un proceso que continúa su marcha. Así estaban las cosas. El apaciguamiento, el intentar apaciguar al adversario por no tener que enfrentarlo, como hicieron en Europa con Hitler hasta que ya no hubo caso, es lo natural. Lo que hemos estado viendo con el gobierno Piñera y lo que vimos con los gobiernos anteriores es lo natural. Nadie quiere dar el paso decisivo que significa el enfrentamiento, no por gusto de uno, sino por la postura del otro. Uno intenta evitarlo hasta que las cosas llegan a un extremo en que ya es imposible. Y esto es un poco lo que está sucediendo ahora, y esta es la novedad. Por eso, que personeros de Evópoli hayan solicitado el estado de sitio, aunque sean muy pocas voces dentro de la derecha que hayan hecho eso públicamente, no en una reunión privada, porque es muy fácil solicitar cualquier cosa en una reunión privada entre amigos, públicamente, marca un hecho nuevo. Marca de que la política del apaciguamiento, la política de meter la cabeza en la arena, la política de mirar para otro lado, la política de poner los intereses en primer lugar, empieza a llegar a su final, no porque estas personas se hayan convertido espiritualmente y se hayan pasado del territorio de la cobardía y del egoísmo y del interés personal al territorio de la valentía y de pensar en la república, sino porque empiezan a ver de que sus propios intereses pueden de todas formas ser tocados, porque no hay manera de domesticar al cocodrilo. Hasta el animal más cobarde, si usted lo arrincona, va a sacar las garras y va a mostrar los dientes, ¿no es así? Ahora, lamentablemente, y por eso que la historia es como es, estas cosas ocurren precisamente cuando se llega a ese extremo, y por lo tanto, cuando el remedio es mucho más costoso que si se hubiera llevado a efecto al principio. Pero hacer las cosas al principio simplemente porque se ven venir, si es que se ven venir, mucha gente es totalmente ciega, corta de intelecto para ver lo que viene, pero aún si se ven venir, no hay suficiente motivo, ganas, garra, voluntad, valor para hacer nada, por las razones que estoy diciendo. Nadie quiere poner en la línea de fuego sus intereses, su tranquilidad, por último su comodidad. Y por eso que finalmente se reacciona cuando ya el asunto no tiene vuelta, cuando el tumor ha crecido y la operación es mucho más brutal. Antes de continuar con esto, estimados amigos, les quiero recordar a Controller, la empresa que se hace cargo de examinar la gestión de las empresas, la gestión administrativa, ahí donde está el tema de los impuestos, la contabilidad, la auditoría, todas esas cosas, donde siempre hay problemas. Controller se hace cargo, examina, ve dónde están los puntos flacos, los cuellos de botella, las fallas que a veces se perduran en el tiempo porque no detienen, pero frenan el funcionamiento de la empresa. Y esas son quizás las peores situaciones. Y le van a entregar a usted la receta para resolverlo. Controller tiene planes para empresas pequeñas, medianas y grandes. Quienes formaron esta empresa, Controller, son expertos en eso. Tuvieron 20 años en grandes empresas norteamericanas haciendo este trabajo de examinar los vectores, los flujos, para ver dónde están las fallas y dónde optimizar. Póngase en manos de Controller si usted quiere estar en las mejores condiciones para estos difíciles años que se nos vienen, pero que prometen mucho crecimiento y ganancias y beneficios a quienes se pongan al día. Y les recuerdo, estimados amigos, si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos, entre a kmmillas.cl, que ahí se las van a comprar. No olvide que este millaje no se acumula indefinidamente, sino que en algún momento las empresas aéreas se lo eliminan y usted se queda en cero. Y continúo con Hey, el corredor más rápido inmobiliario de Chile, el corredor que vende, el corredor que está vendiendo. Tuve contacto no hace mucho con él y me contaba, tiene muchos clientes porque tiene muchas ventas, porque las cosas él las sabe hacer. Y no solamente eso, sino que sabe administrar arriendo. Si usted es rentista, pásele el paquete a él. Todo lo que tenga que ver con el negocio inmobiliario, Ángel Hey lo hace mejor.
Hoy en día, fuera de todos estos factores psicológicos que hacen que la gente, ya sean estas personas comunes y corrientes o mandatarios, autoridades de gobierno, qué sé yo, les cueste tomar decisiones cuando estas tienen un costo, cuando estas decisiones los sacan de la comodidad, cuando estas decisiones les pueden significar una pérdida, incluso la pérdida de la vida en algunos casos. Nadie quiere enfrentar eso es entendible. Pero llega un momento en que es preciso hacerlo porque no queda alternativa. Hoy es más difícil, porque pareciera que el Estado, los estados, y es cuestión de examinar lo que sucede en todo el mundo y no solo en Chile, les resulta mucho más difícil, tienen menos legitimidad para usar la fuerza pública en situaciones de desorden público. Mucho más difícil. En los viejos tiempos, en nuestro país y en otras partes, situaciones muy inferiores en violencia, en desorden y en amenaza para la estabilidad del país de los que hemos vivido en los últimos par de años, situaciones mucho menores que esa terminaban con derramamiento de sangre. Yo no estoy diciendo que yo esté, por así decirlo, recetando esa fórmula. Estoy diciendo cómo eran las cosas. Me tocó verlas, me tocó vivirlas. En los años 50 y 60 hubo distintas situaciones de revuelta pública, o si ustedes quieren, huelga con algún grado de violencia, pero muy distinto al de ahora, muy inferior, que terminaban con carabineros disparando, terminaban con muertos. Y si ustedes se van más atrás, recordarán que hay hasta una ópera sobre eso, que es la matanza en Santa María de Iquique, se llama, ¿no? Es el lugar donde murieron cientos de obreros de la minería del salitre. Ahora ya es más difícil, pero, el tema de la Araucanía no es como, por ejemplo, lo que se está viviendo en Myanmar, donde toda la población, o gran parte de ella, está contra el golpe militar que se produjo hace unas 3-4 semanas atrás, más o menos. Un golpe militar que parece ser con muy poca o ninguna justificación. Simplemente a los jefes del ejército de ese país les pareció que había habido un fraude electoral y dieron un golpe de Estado. Y toda la sociedad se les fue encima, han habido ya muertos. Pero aquí no se trata de toda la sociedad chilena contra el Estado. Aquí se trata de un fenómeno completamente distinto. Aquí no se trata de, ni siquiera en el momento en que más lo podía haber parecido, de la protesta social, del estallido social, como inmediatamente lo bautizaron los organizadores de lo que fue una insurrección organizada con cuadrillas de incendiarios, de violentistas, etc. Aquí tenemos una situación local particular que no afecta a toda la sociedad chilena, que no se legitima para toda la sociedad chilena y que ocurre solo en una zona del país que se llama Araucanía. Y los actos cometidos por la CAM, la mayoría de las personas las considera actos terroristas, 55%. Y otro porcentaje importante no habla de actos terroristas, pero los considera una violencia que es inaceptable. No es entonces el caso de una acción de restituir el orden público que estuviera yendo contra la voluntad, las emociones, las pasiones, los intereses del pueblo chileno en su conjunto. Esa es una cosa que tenemos que tenerla muy en cuenta. Hay algunos cambios. Hay algunos cambios, estimados amigos, porque la situación ha llegado a este extremo y que se revelan en frases muy sinuosas de los que han estado del gobierno, de las autoridades, participando en este llamado Plan Araucanía, nuevo Plan Araucanía. En primer lugar, en el Plan Araucanía, en las reuniones que han tenido para formarse ese plan, tanto en La Moneda como en la región, están abiertamente, oficialmente participando las Fuerzas Armadas. Eso es un hecho nuevo. Tal vez hayan participado antes en otras reuniones, pero no oficialmente. Por ejemplo, en el ejército, en las reuniones que se produjeron en la zona, a donde fue el ministro de Interior, participó un general, bueno, no es un general muy belicoso, ¿no? Este general Javier Iturriaga, que cuando lo pusieron a cargo del toque de queda en Santiago, dijo, yo no estoy en guerra con nadie. El día anterior el presidente de la República había dicho que el país estaba en una guerra contra un enemigo implacable, y el señor Iturriaga
pues, rápidamente pensando probablemente en no tener problemas para su jubilación, como ocurre con muchos militares que están pensando en su jubilación, en sus carreritas, porque son funcionarios públicos finalmente, son burócratas con uniforme. Entonces dijo, yo no estoy en guerra con nadie, tengo una vida muy feliz. Bueno, pero está participando. Y el director de Carabineros, a propósito de esta reunión, dijo lo siguiente: tenemos que aumentar, un poco misterioso, y mejorar la sinergia. Cambiar el tono con respecto a cómo estamos enfrentando el seguimiento, la persecución e incluso también penal, de las personas que cometen este tipo de delitos. Bueno, aquí hay varias cosas que comentar. Aquí no se trata de delitos, se sigue usando esa palabra que no corresponde. Los actos de la CAM no son delitos, son actos militares, políticos, llámenlos terroristas si quieren, llámenlos de liberación, de lucha, de combate armado por la libertad del pueblo mapuche, lo que ustedes quieran, pero no son delitos. Constituyen delitos definido desde el punto de vista jurídico, pero no es su motivación el delito como tal. Tienen otro objetivo, un objetivo político-militar. Se sigue usando este eufemismo de los delitos. Pero también se habla de cambiar el tono, que yo creo que lo único que puede significar esa expresión tan rara es que se empiece a llevar a cabo esta persecución penal en serio. Eso debe significar cambiar el tono. O sea, dejémonos ya de mentir y de esta farsa de que vamos a entregar a la justicia a quienes resulten responsables. Hagámoslo en serio. El general director de Carabineros dijo otra cosa muy importante. Dijo, el uso de la fuerza pública, se ha deslegitimado. Y agregó, ¿cómo llevamos a cabo operaciones en la que después un carabinero o los carabineros es cuestionado, detenido, formalizado y privado de libertad? Si ustedes traducen esto, quiere decir, ¿cómo podemos llevar a cabo acciones contra gente armada, haciendo uso de nuestras armas también, con la probabilidad de liquidar al adversario, si después resulta que nos vamos a convertir automáticamente en criminales y nos van a caer encima incluso inspectores de las Naciones Unidas, estos burócratas miserables de las Naciones Unidas, que viven apoltronados en un sillón, dándole clases de derechos humanos a todo el mundo, sin tener idea de lo que pasa en un país realmente? Eso es lo que dijo el director general de Carabineros. Dijo más, pero lo voy a decir después de esta pequeña y breve pausa, estimados amigos. Notarios Press, ya saben, la manera más rápida de llevar a cabo una diligencia notarial es entrando a la página notariospress.cl, llenando ahí lo que le pidan para obtener un papel que usted necesita, un permiso de viaje para su hijo, una cosa así. Todo eso va a dar a la base de datos de Notarios Press. Ellos arreglan todo el asunto y finalmente lo llaman solo para firmar a la notaría. 5 minutos y estamos listos. Usted se evita las largas horas de espera en el local de una notaría para hacer su trámite. Notariospress.cl. Y para invertir en Estados Unidos, amigos, invierta en USA.cl. Como ya les he explicado muchas veces, ellos no solo conocen la mecánica de la inversión en Estados Unidos, sino que tienen ofertas para invertir allá. 3.500 franquicias, cientos de propiedades inmobiliarias, terrenos, casas, departamentos para comprar, arrendar, en fin, usted verá. Todo ese tejimaneje depende de usted, depende de cómo se tiente con estas ofertas que tienen en inviertaenusa.cl. Le consiguen cuenta corriente en bancos norteamericanos, incluso le pueden conseguir una visa de residencia. Inviertaenusa.cl. Y Lavo Club, amigos, el detergente para la ropa y otro detergente para la loza, hecho en Chile, diseñado en Chile, de gran calidad y de gran comodidad. El detergente, los dos detergentes se los traen a la casa, se los reponen en su casa. El para la ropa viene en un estanque de 10 litros que le dura muchísimo. Biodegradable, hipoalergénico, etcétera, tiene todas esas ventajas. También puede adquirir
un suavizante con aromas, 3 aromas distintos. Y el lavavajillas también viene en contenedores de 3 litros que duran mucho y en 3 variedades. Uno súper concentrado para que usted lo mezcle con 3 litros de agua y ahí ya tiene 6 litros de detergente para la vajilla. Uno listo para usar, 3 litros, y uno en gel para las máquinas lavavajillas. ¿Qué dijo además el director de Carabineros? Dijo: debemos incorporar a las Fuerzas Armadas con todas sus capacidades. Y luego, como quizás le pareció que era excesivo decir eso, explicó sus propias palabras y dijo que con capacidades se estaba refiriendo no a que los militares salgan a patrullar, sino que sus capacidades logísticas, etc. Bueno, esas son distinciones completamente verbosas nada más. El hecho es que tras estos lenguajes, tras estas personas que oficialmente participan en estas reuniones, tras estos vocablos floridos que se han ocupado otras veces, ya están mustios estos lenguajes, podría estarse escondiendo o camuflando una decisión ahora, en la hora 25, de actuar con más decisión en la zona. Eso es la conclusión a la que he llegado después de analizar las frases de estas personas, quienes comparecieron a las reuniones, quiénes son los que están pidiendo estado de sitio, cuál es el ambiente de la gente que se refleja en las encuestas de opinión. Todo parece señalar que, aunque se ha repetido infinitas veces el discurso de que vamos a perseguir a los responsables y los vamos a llevar a la justicia y tenemos un nuevo plan y el nuevo plan no es nada y se hace lo mismo que la vez anterior y no se hace nada en el fondo. Sí, señores, eso se ha repetido muchas veces y yo lo he comentado aquí, y ahora pareciera a primera vista que estamos en lo mismo, pero yo creo que no. Yo creo que hay un cambio de tono, que hay un cambio de lenguaje, sinuoso, acobardado, temeroso, pero hay un cambio. ¿Por qué? Porque a estas personas, los que están a cargo, por mucho que no deseen mojarse el potito, están sintiendo que el agua ya está llegando a la altura del potito. Está llegando. Ya se le mojaron hace rato los zapatos, ya hace rato que el agua les llegó a la rodilla, y llega un momento que hasta los conejos, si usted los arrincona, pelean. Vamos a ver, esto es, como dicen los periodistas, una noticia en desarrollo, y veremos. Vamos a ver si estas cosas realmente adquieren un rumbo diferente o es lo mismo de siempre. Pero vamos a hacer lo mismo de siempre, es lo mismo de siempre, pero en un plano ya diferente. Cada iteración de este fenómeno, situaciones inaceptables en la Araucanía, el gobierno reacciona, no pasa nada. Luego, situaciones inaceptables en la Araucanía, el gobierno reacciona, no pasa nada. Pero todo este proceso va siguiendo una cierta dirección, se va acumulando una serie de externalidades y llega un momento que ya la repetición tal cual, como siempre, no es posible. Yo creo que estamos llegando a ese punto. No sé si llegamos ya. Vamos a ver en qué se traduce esta participación, estas Fuerzas Armadas, los recursos logísticos, etcétera. Vamos a ver. Está por verse. Y ahora, estimados amigos, tenemos nuevo candidato en la izquierda, o por lo menos alguien lo está proclamando en Revolución Democrática. La candidatura de Boric. La está anunciando, la está apoyando, la está legitimando, la está adobando, la está condimentando Giorgio Jackson, que ya está adquiriendo un cierto aire académico porque después que consiguió todo lo que quería en la vida, plata, posición, poder, gracias a que lo encumbraron al Congreso los ingenuos de siempre, por no decir los huevones de siempre, se va a ir a estudiar a Inglaterra alguna cosa. Entonces en 2, 3, 4, 5 años más va a volver con algún título comprado por ahí de alguna cosa, qué sé yo, comunicación con los extraterrestres, y va a llegar del gran sabio a salvar a la nación. Mientras tanto, está él avalando a Boric, dice, tiene todo lo que se necesita. Ahora, ¿qué son esas cosas que se necesitan que tendría Boric? ¿Que se necesitan para qué? Porque una cosa es lo que se necesita para ser candidato, estimados amigos,
y otra cosa es lo que se necesita para ser presidente de la República. Claro que el tema de la presidencia de la República es aquí académico, totalmente. Boric, si llega a ser candidato del Frente Amplio para unas primarias, no va a llegar a la presidencia, ni mucho menos. Ya sabemos quién va a ser la persona que va a llegar a disputar la presidencia finalmente. No va a ser Boric. Pero tienen que, por supuesto, el Frente Amplio, todos los partidos, todos los movimientos tienen que poner alguna cara para hacer la parada, ir a las primarias y después negociar las cosas, etc. Así que no va a ocurrir. Pero Jackson no se quedó contento con decir esto de que tiene todo lo que se necesita, que para ser candidato lo que se necesita es ser, por supuesto, un charlatán, un cantinfla, prometer esto, tener buena onda, tener una apariencia simpática, más o menos. Boris tiene todas esas cosas. El cantinflea perfecto. No, porque no, señor, porque la revolución, no, señor. Le dijo a Jackson que lo importante, al final de cuentas, con un próximo gobierno, con un nuevo gobierno, con un gobierno de izquierda, obviamente, lo importante es que no haya una continuidad del gobierno de Piñera. O sea, que haya, sea quien sea que finalmente sea el electo como candidato presidencial de la izquierda, y suponiendo que gane, que no siga el camino de Piñera. O sea, parece que tiene miedo de que pudiera alguien seguir el camino de Piñera. Pero yo creo que están muy equivocados en la izquierda con tener tanto miedo, porque lo que más les podría convenir es que el que si ganaran ellos, que siguiera el camino de Piñera, o si Piñera siguió el camino de ellos, pues. ¿Cuál es el problema? Si Piñera no es Mussolini ni Adolf Hitler, Piñera es el hombre que a los 3 días de octubre del año 20 se rindió, pues. Y sacó del sombrero de mago la agenda social. Y empezaron los gastos. Y esto antes que partiera la famosa pandemia. Así que, ¿cuál es el temor que tiene? Le sería second best, por lo menos, un gobierno parecido al de Piñera. Y a propósito de Revolución Democrática, estuve viendo un video de Tomás Moschati en su cadena Bio Bio, en que tituló algo así como Revolución Democrática marchita, algo así, un partido que está marchito, y dio toda una serie de razones, las enumeró una por una, cosas que hemos dicho acá, cosas que han dicho otros, cosas que ha dicho el mismo, lo que todos sabemos, saber de que Revolución Democrática, en general el Frente Amplio, pero específicamente Revolución Democrática, que era el núcleo articulador, se convirtió en una estafa nomás, pues fue una impostura, produjo toda clase de personajes dudosos, incapaces de nada, incapaces de hacer ninguna política que valga la pena, se están desintegrando, gente que se va, no cumplen con sus promesas democráticas, eligen a dedo a quien quieren para sustituir a alguien que se va, como el diputado Garini, pusieron a dedo a una señora, personas que no saben a veces ni hablar. Como decía Moschetti muy bien, por favor hagan un esfuerzo a comparar el tipo de personaje que tiene la izquierda ahora, y específicamente el Frente Amplio, con los líderes que tenía la izquierda hace 50, 40 o 30 años atrás, 40 años atrás. Yo lo he dicho también aquí, no hay comparación. O sea, estos tipos no los tendrían ni para servir el café en el Congreso en esos años. Pero yo creo que, digamos, el ejercicio de Moschati y el ejercicio mío también no deja de ser un poquitito innecesario, porque Revolución Democrática, como todo el Frente Amplio, yo no sé si vale la pena hacer muchos análisis acerca de su derrumbamiento, acerca de la gran impostura que fueron, la gran promesa que hicieron gratuitamente, sin ningún fundamento, ni ideológico ni de ninguna clase. Fíjense ustedes una cosa, estimados amigos. Un movimiento que tiene ideas, anclajes, como por ejemplo el Partido Comunista, a quien Moschati clasifica como perteneciente al mundo jurásico en la política, una pieza de museo, y efectivamente es así. Pero tiene ideas, tiene un anclaje, no importa si las ideas no funcionan, si las ideas están obsoletas, da lo mismo. Y entonces ese partido, así como las iglesias, como las religiones, en la medida que el canon se mantiene, pueden venir los líderes más mediocres del mundo, más pencas del mundo, y el partido no se derrumba, o la religión no se derrumba. La religión católica ha tenido toda clase de personalidades en los más altos cargos, cardenales, papas. Algunos han sido realmente desastrosos, repelentes.
En algunos momentos los papas habían convertido el Vaticano en una casa remolienda, literalmente. Y si no me creen, lean un poco la historia del papado. Hay varios libros sobre eso. Pero no por eso se derrumbó el cristianismo, porque tenía y va a tener un anclaje de dogmas, de creencias, que no cambia. No importa quiénes pasen por ahí. Pero, cuando un movimiento no tiene ese anclaje, entonces depende en un 100% de la calidad de sus líderes. Y eso significa que, como normalmente, en un 99,99% de las veces los líderes son personajes completamente corrientes, gente corriente, o sea, en este caso específicamente, gente movida por la ambición, ambiciones de lucro incluso, ambiciones personales, ambiciones de poder, inmovilizados por la pereza, no hacen la pega, no estudian los proyectos, gastan más horas en los lugares de encuentro donde van a tomar los amigos ahí, como lo dijo el señor Garín, creo que fue el que denunciaba el tipo de vida que tenían sus compañeros, sus colegas de partido. Inmovilizados por la pereza mental de no estudiar las cosas, de repetir clichés, empantanados en la ignorancia, porque no saben ni dónde están parados, no se saben la tabla del 5, no han estudiado nada, de verdad. Algunos habrán pasado por la universidad, pero ya sabemos lo que significa hoy en día pasar por la universidad. E hipnotizados por los clichés, que son lo único que pueden repetir, porque no tienen otra cosa. Entonces, cuando un movimiento, un partido depende de gente así, gente mediocre intelectualmente, ignorante en lo principal, ambiciosa, llena de ganas de poder por el poder, pensando en cómo voy yo en la parada en los próximos años. Un partido como ese, un movimiento como ese no tiene futuro ninguno. De hecho, no tiene ni siquiera presente ya. Yo diría Revolución Democrática, ese nombre pozo que pusieron, Revolución Democrática, iban a hacer una revolución en democracia, lo cual es una contradicción en los términos, dicho sea de paso. No se puede hacer una revolución democráticamente, usted no puede simplemente hacer una revolución democrática aunque quiera. Tiene que imponerla. Así, es un hecho. Pero eso no lo saben porque no han leído sus clásicos, no han leído a Marx, realmente no han leído a ninguno de los teóricos del marxismo, a George Sorel, a nadie. A Gramsci quizás lo conocen un poco más de nombre porque ha estado más de moda últimamente. Pero tampoco han estudiado a Gramsci, que era simplemente además un fabricante de refritos marxistas, ni más ni menos que eso. Bueno, ¿qué futuro tiene un movimiento con gente así? Ninguno. Y así eso es lo que está pasando. No hay futuro en Revolución Democrática, no lo hay en el Frente Amplio, menos todavía, están más desarticulados las demás sectas que hay allá adentro. Digo sectas porque es lo que son, por la cantidad de gente que tienen. Ya nadie va a la sede de estos partidos. No sé si tienen sede incluso todavía, si se han molestado, algo que llamemos sede a los bares donde van a tomar en las noches. Esa es la izquierda. La izquierda siempre ha funcionado así. Tiene un momento de exaltación cuando las cosas empiezan, cuando logran concitar a la gente, cuando logran agrupar a la gente para reclamar algo, cuando logran llenar una calle, cuando logran llenar una avenida, cuando juntan 1 millón de personas. Y con eso creen que tienen todo listo. Y no funciona la cuestión así. Si yo viví en la época de Salvador Allende organizó como 20 concentraciones inmensas también para su época. Y no por eso dejó de venirse abajo la cuestión, porque no funcionaban sus ideas, no funcionaban sus principios, no funcionaban sus técnicas de gobierno, no funcionaban sus recetas económicas, no funcionaba ninguna cosa. Usted no saca nada con reunir gente en la calle. Usted no saca nada con reunir gente en la calle y ahora además hacerlos destruir estaciones del metro, organizarlos para quemar, para saquear, o para todos los viernes salir a dejar la crema, aunque ya son solo 100 o 200 personas, y ya no lo sigue nadie. Están liquidados. No tienen futuro ninguno. No tienen futuro. El único futuro que hay en la izquierda, un futuro bastante pobre, un futuro basado en la mera supervivencia, está en esos sectores que tanto detestan en el Frente Amplio, que son los sectores moderados, los sectores clásicos, el Partido Socialista,
sé yo, el PPD, los radicales incluso. Miren el tipo de partidos que tengo que mencionar como que tienen, si ellos tienen futuro, más bien tienen un enorme pasado. Pero si hay alguien dentro de la izquierda que pueda sobrevivir de algún modo, son ellos. No es el Frente Amplio. El Frente Amplio, que venía a sustituirlo todo, que venía a cambiar el país, está muerto. Se está disgregando. Está en estado de descomposición ya. En estado de descomposición. O sea, como cuerpo, como organismo, ya está inmovilizado, no hace nada y sus partes componentes se separan del cuerpo. Eso se llama descomposición. No sé si vale la pena, pero es lo que está sucediendo. Amigos, antes de continuar, les sugiero que otra manera de tener a buen recaudo parte de sus ahorros, sus fondos, qué sé yo, es comprar oro y o plata en compreoro.cl. Próximo mañana, martes, les voy a mostrar nuevamente los lingotitos. Yo ya conozco gente que estaba comprando. Es una enorme reserva y una garantía de seguridad. El oro y la plata siendo objetos sustantivos, físicos, con valor intrínseco y no un valor etéreo, usted los puede valorizar, los puede hacer valer en cualquier parte del mundo, en cualquier momento. Oro y plata. Lingotes de oro de este porte, que valen cerca de un palo. Lingotes de plata de este porte, que más o menos valen lo mismo. Valores intrínsecos en compreoro.cl. Y no olvidéis, amigos, la transferencia rápida y sencilla en la compraventa de vehículos de autopass.cl para evitarse todas las ventanillas habidas y por haber que están asociadas a la transferencia de un auto, como usted quizás ya sepa. Pásele esa pega a autopass.cl. Todo lo que usted va a tener que hacer al final, después que todos esos trámites los hizo Autopass, es ir a la notaría por 5 minutos a firmar el papel. Y buenas noches los pastores. Y no olvidéis, Aclimo, estimados amigos, recuerden, este sistema de climatización es tan rápido, es de uso tan inmediato, que usted lo puede usar en cualquier época del año, si en un momento dado tiene un poquito más de calor o un poquito más de frío de lo normal, y lo prende y apaga como quien prende y apaga una lámpara. Esa es la gracia que tiene también. Es decir, usted no necesita esperar que venga un periodo de calor o de frío, entonces instalar todo esto. No, usted lo tiene ahí, lo prende y lo apaga, lo prende y lo apaga cuando quiere. Rápidamente surte efecto, usted no tiene que estar esperando que llegó la parafina, va a encender estufa, sacarlas de la bodega, o dónde quedaron los ventiladores el año pasado. No, usted toca un botón y está con la temperatura que quiere por el tiempo que quiere. Todo el día, toda la semana, 5 minutos, lo que usted quiera. miclima.com. Y bueno, hay muchos temas que se acumularon en esta semana o 10 días. Mañana probablemente vamos a ver qué es lo que va a decir en la reunión, una reunión muy importante que tienen los sectores conservadores en Estados Unidos, que asistió Mike Pompeo, el hombre que está a cargo de las relaciones internacionales en el gobierno de Trump. Y en el momento, mientras estoy grabando esto, seguro que ya está hablando Trump, pero yo no tenía ningún apuro de esperar que terminara para hacer el programa, porque tranquilamente voy a ver qué dijo y será motivo de análisis mañana. Pero sí voy a comentar una cosa que ya dijo Mike Pompeo en su intervención ayer creo que fue, o anteayer, refiriéndose a la frase de Biden, que ya no sabe muchas veces lo que está hablando, y su gente, dicen ellos, America is back, estamos de vuelta, como que con Trump se habían ido a la luna. America is back. Y Mike Pompeo pregunta con mucha razón, ¿back to what? ¿De vuelta a qué? ¿De vuelta a la inoperancia de este señor Obama, que vendió la pomada del hombre nuevo, el hombre de color, que llega al poder y no hizo nada, se cruzó de brazos toda su administración? Volver a hacerle reverencias a los iraníes para que terminen por construir armamento nuclear, dejar que entren más millones de inmigrantes y saturen la sociedad norteamericana y creen muchos más problemas todavía. Bueno, la pregunta es muy correcta. Back to what? Pero ya mañana examinaremos qué es lo que dijo Trump y podemos empezar a entonces examinar qué es lo que probablemente venga, probablemente porque ya no se sabe nada de nada en la política norteamericana y por lo tanto mundial. ¿Qué va a pasar en las relaciones entre China y Estados Unidos? ¿Van a cambiar o no van a cambiar? Hasta el momento parece que no. Por el momento puede ser solo un gesto de Biden para no aparecer como demasiado conciliador. No sabemos. Lo estaremos viendo en el curso de este año. Lo vamos a estar viendo. Y finalmente, amigos, el libro, uno de los libros que leí, uno
de los libros que leí en mis vacaciones. Es un regalo que agradezco mucho de un amigo y se los quiero recomendar a ustedes, que es muy interesante, que es este que ustedes están viendo, The Wright Brothers, los hermanos que hicieron por primera vez en la historia de la humanidad volar una máquina más pesada que el aire, un avión como este que ustedes están viendo, exactamente igual a este. The Wright Brothers por David McCullough, que es un hombre que ha escrito un montón de libros así históricos, de historias del más distinto tipo. Y esto es súper interesante porque los hermanos Wright, que no tenían título de ninguna cosa, no eran profesionales de nada, no eran ingenieros, no eran nada. Tenían un taller para arreglar y vender bicicletas. Eso es lo que eran los hermanos. Pero eran unos tipos, aparte de ser muy inteligentes, muy diestros, eran unos tipos con una perseverancia y una obstinación extraordinaria. Y en la historia de cómo ellos llegan a construir este aparato, muy interesante, porque además uno ve ahí lo que siempre sucede con los tipos precursores de algo. La gente que no sabe ir nada, riéndose de estos estúpidos que pretenden hacer volar una máquina aérea, sin pensar de que los pájaros también son más pesados que el aire y sin embargo vuelan. No se les, parece que nunca se les pasó por la mente a esos detractores. Cómo se enfrentaron a toda clase de detractores y enemigos, cómo después, cuando finalmente ya es claro que pudieron hacer volar una máquina más pesada que el aire, cómo los idolizaron, porque la gente pasa de un extremo al otro, después cómo llegaron los patúos tratando, digamos, de robar ideas, todo lo que pasa con los inventores, con los creadores, las dificultades que tienen, los pocos apoyos que tienen, los muchos que tratan de subirse al bus cuando ven que puede ser exitoso y sacar provecho, incluso robarse las ideas o hacer, la idea era mía, estos gallos simplemente la hicieron. Todo eso ustedes lo van a ver en este muy interesante libro, Los Hermanos Wright, que francamente unos tipos muy espectaculares, el tipo de personas que son la sal de la tierra, porque son los hermanos Brothers de este mundo, los tipos con ideas nuevas, con perseverancia, con una capacidad de trabajo impresionante. Estos tipos no sabían lo que era un feriado, un domingo. Y creo que los domingos, por razones religiosas, los respetaban. Eran trabajadores, pero ya a un grado impresionante, cosa que hoy día parece que ya no es una virtud para nadie. Vivimos en un mundo de perezosos, ahora sobre todo las nuevas generaciones. Todo les parece una carga académica. Bueno, la carga académica de estos tipos fue impresionante y lograron también algo impresionante. Los hermanos Wright. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana.